Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a tratar de abrir la caja de Pandora sin quemarnos las manos. Entonces, estamos discutimos un poquito de la transformada de Laplace. Te digo, aquí la idea es pasar por encima del agua, caminar encima de ella, ver la profundidad y no ahogarnos. Queremos quedarnos con el concepto, más que entrar al detalle de la matemática. ¿Ok? No tenemos tiempo para entrar al detalle de la matemática, pero sí necesitamos el concepto, tenerlo. Entonces, la transformada de Laplace es importantísima, es clave en ingeniería por la posibilidad matemática que presenta de abordar las ecuaciones diferenciales cuando éstas cumplen con ciertas condiciones de una manera más amigable, de una forma algebraica, ¿ok? Donde el único pero que le podríamos poner es que en lugar de tener una variable simple, pues ahora tenemos una variable compleja con dos elementos, que es el, el aspecto de la atenuación y de la frecuencia. El Laplace lo veía de una forma muy mecánica, entonces lo planteó como un sistema mecánico y es muy válido. Hasta la fecha se sigue usando. Ahora bien, después de Laplace, de hecho contemporáneo de él, eh, toma la idea de Laplace y propone algo que a nosotros hoy en día en ingeniería en ingeniería eléctrica electrónica. No me meto con mecánica, porque mecánica, ellos sí que ocupan ambas, pero hablando de eléctrica electrónica, aparece Fourier. Em, Laplace. Bien, te decía, es un concepto muy importante, muy importante. Ahora sí que como dicen eh, los chavos cuando hablan de las series y esto, es canon, es canon de ingeniería Laplace y Fourier. Porque Fourier, que es este cuate que viene en la siguiente slide, contemporáneo de él, contemporáneo de otra gente muy importante en matemáticas como Lagrange, como Euler. Él dijo, ok, pues Laplace propone un cambio de variable y en lugar de estar hablando de tiempo, Laplace dice, vamos a hablar de una variable compleja, S, esto es en Laplace, y variable compleja, no te asusta el término complejo, lo has manejado ya por varias tetras, no es otra cosa que una impedancia, por ejemplo, ángulo, fase, magnitud, fase, perdón, un número rectangular, no es otra cosa más que eso. La diferencia es que en eléctrica es magnitud fase, en Laplace es atenuación frecuencia, que tienen significados físicos muy importantes. Bien, pues después de Laplace llega este cuate, Fourier, y dice, pues vamos a simplificar más las cosas. Supongamos que a mí solo me interesa ver la frecuencia. Yo sé que la atenuación está allí, pero no me es tan relevante como la frecuencia. Entonces, Fourier propone una transformada similar, pero donde solamente se queda con esta parte, solamente se queda con la parte imaginaria. Entonces, Fourier utiliza solo la componente de frecuencia
para representar una señal. Del dominio del tiempo al de la frecuencia. Sí. ¿Ok? Y en el dominio de Laplace, de Fourier, perdón, W, también él propone una magnitud afectada por la frecuencia y una fase producida en la frecuencia. O sea, tu omega de Fourier también es una variable compleja. Ojo. Entonces, para darnos una idea de qué estamos hablando aquí, si esto es el dominio del tiempo, que donde las ecuaciones son f de t, pues existe una transformada de Laplace que me lleva de aquí al dominio de S, dominio de Laplace. Y si yo me quiero regresar de S a el tiempo, existe la antitransformada o transformada inversa de Laplace. Esto, el mundo de Laplace, muy usado en teoría de control, muy usado en ecuaciones diferenciales, muy usado en ciertos análisis de mecánica avanzada. Pero existe, ¿qué hice? Pero existe del dominio del tiempo la transformada de Fourier, que se representa así, también con una F así garigoleada, transformada de Fourier, donde estamos en el dominio de la frecuencia. Lo único que importa es la frecuencia. Esto muy usado en ingeniería eléctrica, en electrónica, en comunicaciones. Y si yo quiero regresar del dominio de Fourier al tiempo, pues adivina, también existe una antitransformada o una transformada inversa de Fourier. ¿Existe forma de pasar de la plaza Fourier? Claro que sí. Existe una forma de pasar de aquí a aquí. No quiero que pienses que son diferentes ecuaciones, que estamos hablando de... No, 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 es lo mismo, solamente que lo estamos viendo de diferente manera. Es la misma ecuación en el dominio del tiempo, pero la estoy viendo desde el punto de vista de Laplace, pero la estoy viendo desde el punto de vista de Fourier. ¿Y por qué me interesaría verlas desde esos otros puntos de vista? Bueno, porque me conviene, obviamente, porque me conviene. Es como si tú tuvieras una cámara, ¿no? Una cámara. Imagínate que tienes una cámara que está tomando una foto de un proceso y es una cámara normal, una cámara color normal. Perfecto. Toma la imagen con toda la nitidez que tú quieras, con la mayor cantidad de píxeles. Perfecto. Tú ocupas la imagen en un proceso industrial, tal vez para detectar que lleve ciertas figuritas de plástico ahí en el producto. Bueno, a lo mejor no te sirve una cámara color. A lo mejor lo que necesitas es una cámara en infrarrojo.
Entonces, de todo el espectro de los colores que viene ahí, pues no te sirve. Entonces, ¿qué haces? Pones una cámara que solamente se enfoca en la luz infrarroja. O imagínate que tú quieres la cámara para detectar personas en medio del bosque, por ejemplo, esto que vemos en las imágenes de la guerra, ¿no? Que tienen cámaras térmicas. ¿A qué voy? Es la misma imagen, es la misma imagen, estás fotografiando lo mismo, pero uno está a todo color, otra está solamente brilla lo que es infrarrojo, lo que tiene las características de infrarrojo, en otro brilla lo que produce calor. ¿Cuál es mejor que la otra? Ninguna. Más bien depende qué te interesa ver. ¿Qué te interesa ver? Entonces, así pasa con esto. Todas estas diferentes formas de ver una misma ecuación, de ver una misma señal, todas representan la misma cosa, pero ¿por qué uso una en lugar de otra? Bueno, porque depende qué te interesa ver. Y cuando nos interesa ver frecuencia, la opción es Fourier. La opción es Fourier. Pierdes información, pierdes de vista otras cosas. ¿Cómo pasaría con alguien que tiene una cámara térmica? Pues ya olvídate de ver los detalles de la hierba o de las flores. No, 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 no te interesan. Nada más estás viendo lo que está brillando la persona que anda ahí escondida, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa? Entonces, acá pasa algo similar. Yo lo veo en Fourier porque lo que me interesa es la frecuencia. Entonces, este concepto de la frecuencia es algo que manejamos muy a menudo y da lugar a lo siguiente, mira, vamos a ponerlo ya en términos más de una señal. Cuando hablamos del dominio de la frecuencia, estamos hablando de un espacio analítico, ¿ok? Donde señales, ecuaciones, se convierten en un espectro de frecuencia. Déjame explicarte cómo va esto. Del lado izquierdo, vamos a manejar señales en el dominio del tiempo. Y del lado derecho vamos a ver señales en el dominio de la frecuencia. Entonces, esto sería voltaje contra tiempo. Eso sería voltaje contra frecuencia, ya sea en hertz o en radianes por segundo, da igual. Supongamos que tenemos una señal. Vamos con una señal sinusoidal, ¿ok? Para simplificar las cosas. Una señal sinusoidal que arranque en cero y hace algo así. Vale, me salió muy bien. Qué raro. Y vamos a pensar que tiene esa señal sinusoidal un periodo de aquí hasta aquí. Un periodo de 1 milisegundo y que tiene una altura de 1 volt, ¿va? Si esa sinusoidal tiene un periodo de 1 milisegundo, ¿cuál es su frecuencia? Pues tú sabes que frecuencia es el inverso del periodo, es decir, es el inverso de 1 milisegundo, es igual a 1 kHz, ¿sí? Bien, esa señal en el dominio de el tiempo, que se ve así, y no acaba, porque sigue, 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 sigue. ¿Cómo se ve en el dominio de la frecuencia? Pues si yo lo veo en el dominio de la frecuencia, tendría que en F, voy a marcar aquí que sea 1 kHz, y en 1 kHz yo vería, voy a extender esto hasta acá, yo vería un punto,
a 1 volt. Ya, es todo. Esta señal en el dominio del tiempo se ve como un punto a 1 kHz. ¿Qué me indica esto? ¿Qué información me ofrece comparado con la que está del lado izquierdo? Del lado izquierdo yo me doy cuenta que se trata de una sinusoidal porque veo toda la forma, etcétera, ¿no? En el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia, ¿qué veo? Me olvido que es una sinusoidal, me olvido de todo eso. Yo lo que veo es estrictamente cuál es su frecuencia. Es todo. Frecuencia, 1 kHz. Amplitud, 1 volt. Fin. Nada más. Si del lado izquierdo pusiéramos una señal sinusoidal que tuviera la mitad de la altura y el doble de frecuencia, o sea que hiciera algo así, ¿sale? Esa señal en verde, ¿qué periodo tiene? Pues la mitad del otro, la mitad del otro, entonces su periodo va de aquí a aquí. Periodo, medio segundo, medio milisegundo. Frecuencia, el doble, 2 kHz. Entonces, si esta señal en verde yo la pusiera acá, pues sería, si esto es 1 kHz, 2 kHz a 0.5 volts, yo vería esto. ¿Ves? Yo vería eso. Y si yo pusiera una señal con el doble de la anterior y a la mitad de altura, digamos, 0.25 volts, algo así. Para esa señal, morado, pues este es 0.25 milisegundos, frecuencia van a ser 4 kHz. Entonces yo vería acá, en 4 kHz, esto, 0.25. ¿Lo tienes? ¿Sí? Bien, aquí va un aspecto interesante de Fourier. Cuando lo ves así, dices tú, bueno, pues X, no, no me da tanto, ¿no? O sea, ¿para qué ventaja le veo a esto? Bueno, porque, por ejemplo, en el dominio de la frecuencia, aquí te puedes dar cuenta, interesa solo, interesa ver la amplitud y frecuencia de la señal. No importa su forma. También, ¿qué te puedes dar cuenta? Una sinusoidal en el tiempo es una línea en frecuencia. Se simplifica muchísimo. Pero esto todavía no es lo más relevante de la transformada de Fourier. Viene lo siguiente.
¿Le puedo dar vuelta? Sí. A lo mejor voy muy lento, pero eh, insisto, quiero que el concepto quede muy claro. Es algo muy importante. Imagina lo siguiente. Tomemos esas señales de las que estábamos hablando ahorita, ¿ok? Y por ejemplo, pongamos la línea, la sinusoidal en rojo acá arriba, ¿vale? No me quedó igual de bonita, pero bueno. Y pongamos la sinusoidal verde, que es el doble, algo así. V1, V2. La de V1 está a 1 kHz y la V2 está a 2 kHz. ¿Sale? Bueno, supongamos que las sumamos y acá abajo tuviéramos V1 más V2. Ojo, las vamos a sumar. Bueno, antes de eso, ¿cómo pondríamos las representaciones del dominio del tiempo de estas dos? Pues, por ejemplo, la primera, si está a 1 kHz y digamos que esto mide 1 volt, pues de nuevo quiere decir que a 1 kHz está esa línea con una altura de 1 volt. ¿Sale? Bueno, ¿y qué pasa si, dónde estaría la verde? Pues si la verde mide 0,5, pues a 2 kHz está la sinusoidal en verde. Listo. En 0,5. Aquí estamos viendo que, pues estamos viendo frecuencia contra voltaje. Bueno, aquí viene lo interesante. Ojo aquí. Suponte que la sumamos. ¿Sale? Vamos a sumar esto con la de arriba. Entonces, quedaría algo así. Vamos a ver. Vamos a ver si me queda. En el primer semiciclo de esto, se suma con la de arriba, entonces va a ser algo así. Luego, esta va para abajo y eso se mantiene y se hace algo así. Y va a ser algo así. Aquí ambas coinciden en cero. Y luego va a ser así. Se va a ir hacia abajo. Y luego a lo mismo. Y se repite la de arriba, ¿no? Algo así raro. Este sube uno más sube dos. ¿Lo ves? Más o menos, ¿no? No, tampoco creas que. Ya si te metes así poco a poco a verlo, seguro no queda como lo dibujé. Pero, prox. Ok. Tú sabes que esta cosa que hice en azul, rara, es la suma de las de arriba, porque te dije, ¿no? ¿Qué pasaría si yo borro las de arriba y te dijera, ¿cómo construí esa señal? ¿Podrías saberlo? No.
No, pues se me ocurren muchas formas de construir la misma, ¿no? Bueno, pues ¿sabes qué es lo interesante? Que esta señal que en el tiempo, donde te confunde la forma, es a lo que voy, donde te confunde la forma de la señal, a esa señal tú la trasladas a Fourier, su espectro de frecuencia en Fourier es este mismo, es el mismo. El espectro de frecuencia en Fourier es el mismo. O sea, independientemente que yo las ponga por separado o las ponga revueltas, el espectro es el mismo. Entonces, si yo veo el espectro de Fourier de esa señal, independientemente de lo fea que se vea, yo sé que hay una senoidal a 1 kHz y hay una senoidal a 2. Sé que son los componentes de la señal que me están dando, ¿ves? Entonces, como nada más te concentras en la frecuencia, en frecuencia, los componentes de una señal se mantienen separados, mientras que en el tiempo se mezclan. En el tiempo ya no puedes distinguirlos porque ya se revolvieron. Ya no sé cuál era de la senoidal uno y cuál era de la senoidal 2. Se revolvieron, se mezclaron, pero en frecuencia se mantienen separadas porque las frecuencias siguen sin modificarse. Entonces, ¿esto qué hace? Esto facilita que podamos identificar las diferentes componentes de una señal que de otro modo estarían mezcladas. ¿Ves? ¿Me sigues hasta ahí? Te doy un ejemplo práctico de esto. No necesito ir muy lejos para esta parte. Bueno, déjame lo anoto aquí para que lo tengas ahí en tus apuntes. En el dominio de la frecuencia, se mantienen separadas las componentes de una señal en su respectiva frecuencia. Mientras que en el tiempo, estas podrían mezclarse. Esto facilita identificarlas y modificarlas. Esto es la base de teoría de telecomunicaciones. Pero te pongo un ejemplo de eléctrica, no de comunicaciones. Por ejemplo, imagínate una señal sinusoidal de la red eléctrica. ¿Sale? Amplitud 110, 120 volts. Frecuencia 60 Hz. ¿Cierto? Espectro de frecuencia. ¿Qué verías? Una raya. ¿En dónde? En 60 Hz, ¿no? ¿De acuerdo? Fin. Si la señal que te están dando fuera pura, pulcra, perfecta, libre de errores. Pero ¿y si no? ¿Y si hubiera problemas en los generadores? ¿Si hubiera problemas en los transformadores, en las líneas de transmisión, en tu casa, en tus conexiones eléctricas?
¿Qué verías? Pues verías que todos esos efectos de ruidos tienen su propia forma, a lo mejor una forma muy random, ¿ok? Que cuando se suman a la señal eléctrica que se supone que tienes que recibir, tu señal, que debería verse así, limpia, bonita, no, te llega algo así, ¿cierto? ¿Me sigues? Y si yo lo veo en el tiempo, digo, pues tiene ruido, sí hay, pero ¿qué ruido tiene? Pues que si tú lo ves en frecuencia, este ruido debido a desperfectos en todos los elementos que aparecen en la red en la red eléctrica, pues cada uno de ellos aparece en diferentes frecuencias. Aquí aparecen efectos de un tipo, acá aparecen eventos de otro tipo, aquí aparecen eventos de tu cableado, acá aparecen eventos de otra cosa, acá cada vez son más chiquitos todos, pero están identificados, ¿me explico? De la línea de transmisión, del transformador, están en diferentes frecuencias. En esta señal, si tú la ves, no eres capaz de distinguir qué es cada cosa, pero si lo ves en frecuencia, sí. Bueno, estos son los armónicos. Esos son los armónicos. Entonces, en general, una energía, una señal eléctrica es más adecuada, más limpia, mientras que sus armónicos secundarios sean menores. Entre los armónicos tomen mayor valor, más sucia es la señal eléctrica. ¿Se entiende? Estos son los armónicos. Esto es el ruido. Bien. Última, para ya no continuar con esto mañana. Principio de Fourier. ¿Qué dice el principio de Fourier? Lo siguiente. Cualquier señal eléctrica, la que sea. Eléctrica, no, voy a quitar lo eléctrico, que no es cierto. Cualquier señal, la que tú me digas. Cualquier señal se puede descomponer en sinusoidales con diferentes amplitudes y frecuencias. Eso es sumamente importante. Cualquier señal se puede am, descomponer en esto. Pues, por ejemplo, si yo tuviera una señal cuadrada, el principio de Fourier lo que dice es que yo puedo ir proponiendo sinusoidales. Por ejemplo, tal vez una primera sinusoidal sería así. La sinusoidal en verde se parece a los cuadrados en azul. Pues no, pero es una primera aproximación y eso implicaría tener pues una, una sinusoidal. Componente uno. Agregamos otra sinusoidal a diferente frecuencia aquí.
Y aquí no se va a alcanzar a ver, pero cuando la sume, se va a parecer más a la otra. Entonces, acá tengo otro componente 2. Y agrego otra sinusoidal con otra magnitud y a otra frecuencia. Y cuando los voy sumando juntas, todas terminan dándome el cuadrado. Esto es importante porque otro tipo de señales, como por ejemplo, nuestra voz, si tú la ves en el dominio del tiempo, vas a ver una señal que hace así, voz. Pero si tú la ves en frecuencia, verás un montón de líneas con todos los componentes de frecuencia que tiene tu voz. Y si tú las unes por encima, obtienes algo así. Esto sería el espectro de frecuencia de la voz. Es decir, el espectro de frecuencia es la unión de todas las sinusoidales con las cuales se puede construir la señal original. Ouch, borra la que no quería. Bueno, espero no haberlos abrumado con demasiada información. Hay más, pero pues no agreguemos más al tema. Bien,